Hola, le saluda a su amigo y servidor Alfonso Bañuelos, pastor de la Iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí estamos con el tema que hemos anunciado. Insiste, persiste y resiste. Tres cosas que vamos a aprender de tres personajes muy famosos de la Santa Escritura y que nos puede traer un muy buen ejemplo y un muy buen consejo para nosotros permanecer hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia a esta tierra. Así es que vamos a entrar de lleno en el tema y nos trasladamos al libro de Génesis, capítulo 32, versos 24 hasta el 30. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El primer punto que vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo es insiste, insiste. Muy bien. Aquí vemos que un varón se acerca con Jacob cuando Jacob está descansando. Jacob acaba de mandar varias remesas de bendición a su hermano Esaú. Está muy temeroso. Se va a encontrar con él después de mucho tiempo. Y recuerden que Jacob, que quiere decir usurpador, transero, una persona que hace negocio siempre para su beneficio. Eso es lo que quiere decir Jacob literalmente. Él le robó la primogenitura por un plato de lentejas. Él no apreció su primogenitura, tenía mucha hambre y muy sabio, le dijo, si quieres del potaje que acabo de hacer, te lo doy, salvo que tú me des tu primogenitura. Y aquel dijo, ¿para qué la quiero? Te la doy. Muy bien, no voy a hablar más de Jacob en cuanto a la persona, sino qué fue lo que sucedió con Jacob cuando se quedó a descansar. Después de mandar la primera remesa, iba a ir una remesa, pasando un tiempo iba a ir la otra, hasta tratar de calmar el coraje que él sabía que tenía Esaú para con él por cuanto le había robado la primogenitura. Bien, dice la Santa Escritura que así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Un varón. Era Dios tomando la forma de un varón. Se llama teofanía humana. Él se está transformando en un hombre y está probando a Jacob. No sabíamos que Jacob tenía ciertos dotes de guerrero, de luchador, de tenaz, no solamente en su carácter, sino también en su físico. Él era guerrero hasta cierto punto. Era un hombre muy tenaz, muy terco, muy caprichudo o caprichoso. Alcanzaba lo que quería, siempre. Y entonces el nombre le quedaba perfectamente, Jacob. Dice que rayó hasta el alba. Vio que aquel varón se le echó encima y él contestó inmediatamente. No le temió, no salió corriendo, dice la Santa Escritura, que estuvieron luchando hasta que rayaba el alba. En el verso 25 del capítulo 32 de Génesis, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, es tremendo el Espíritu Santo cuando nos enseña las circunstancias en que estaba esta lucha. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo.
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Más adelante nos dice la misma Santa Escritura que fue un tendón, el tendón que está en ese hueso que se llama fémur, el más largo, y que entra precisamente en ese hueso que se llama pelvis. Allí hay un tendón que es muy doloroso cuando se llega a romper o simple y sencillamente que se llegara a dañar en alguna forma. Este personaje llamado un varón, al ver que estaba rayando el alba, que ya iba a salir el sol, dice la palabra del Señor que lo descoyuntó, es decir, tocó el tendón y aquel muslo inmediatamente se aflojó. Jacob estaba luchando con él. Una cosa es luchar y otra cosa es quedar colgado. Él estuvo colgado. Cuando le descoyuntó su muslo, no pudo continuar luchando, de tal manera que se quedó prácticamente colgado de aquel ángel y no lo soltaba, perdón, de aquel varón y no lo soltaba. Y en el verso 26 dice que le dijo el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aquí es donde quiero versar el tema en cuanto al pasaje de insiste, en cuanto al tema de insiste o subtema insiste. Dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y él luchó hasta que amanecía. Es decir, fueron bastantes horas las que él estuvo presentando lucha a este varón hasta que él tuvo que dañarlo, tuvo que dominarlo en una forma muy fuerte al descoyuntarle su muslo. Pero entonces el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Aquí también quiero señalar algo. Jacob no estaba mintiendo para nada. Sabía que algo iba a suceder si él vencía a ese hombre. Él sentía esta forma de competir, a ver si sacaba algún provecho. Y aquí vemos nuevamente que su nombre vuelve a tener efecto en su personalidad. Lucha, 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 insiste, insiste, insiste. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Y entonces el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, soy Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, la prueba que el Señor estaba poniendo en Jacob la alcanza. Te voy a bendecir. La bendición es que le cambió el nombre. Y el nombre Isra quiere decir prevalecer. Y él quiere decir Hashem, ayuda. Hashem. Entonces, entendemos que prevaleció por la ayuda del mismo Señor Dios contra ese varón que era Dios en una teofanía. Seguimos adelante. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? El nombre del Señor siempre ha sido un misterioso, Él lo ha guardado con mucho celo. Les he comentado en otros pasajes, en otros estudios, pequeños estudios que el Señor me permite darle a usted, que amablemente nos ve. Son solamente 4 letras, Y, H, V, H o WH, de tal manera que de ahí sale Yahvé o Yahweh. Dice la Santa Escritura, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, aquí está. El mismo relato nos descubre quién era el personaje que estaba luchando con Jacob. Dice, y vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando nosotros estamos en lucha, cuando nosotros estamos insistiendo para alcanzar algunas cosas, no debemos cejar, no debemos terminar, no podemos hacer una oración pequeñita, no.
Si estamos pasando por un problema grave, un problema que necesitamos la intervención divina, pues nosotros tenemos también que buscar una actitud de insistencia. La insistencia más grande que yo he podido ver dentro del pueblo judío cuando clama a su Dios, nuestro Dios, es tirarse de pecho a tierra, es decir, acostarse boca abajo. Allí estamos demostrándole al Señor que somos polvo y es el polvo el que está clamando por una bendición, por su misericordia. Esa actitud y esa insistencia debemos imitar de los personajes que la misma Biblia nos enseña, esos personajes tan famosos que nos dejan con su forma de actuar, que quedó plasmada en esta bendita palabra, cómo actuar nosotros como seres humanos, como cristianos, como personas que hemos conocido ya el perdón a través de Jesucristo. Este es el personaje que va a representar, insiste, Jacob. Luego nos vamos a pasar a otro personaje que es Elías. Permítame usted. Y me voy a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer del verso 41 al verso 46. Del verso 41 al verso 46. En el estudio anterior vimos que Elías llegó con el rey Acab, el rey de Israel, su esposa Jezabel, que habían matado ya muchos profetas del Señor y estaban atendiendo o estaban sosteniendo a los profetas de Baal y de Acera. Eran 450 de Baal y 400 de Acera. Eran 850 profetas los que estaban instigando a Israel a abandonar al Señor e irse a los ídolos. Entonces él va y les dice que por su palabra no va a llover. Lo vimos en el capítulo 17. No voy a narrar todo, pero usted puede ver eso en el estudio que pude grabar que se llama Dios no cambia. Vámonos entonces ahora al capítulo 18, que es más adelante. Ahora Elías ora por lluvia. Dice así el verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acuérdese que Acab es el rey de Israel. Se acercó y le dijo: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Tenían 3 años que no había llovido por la palabra de Elías y que el Señor mismo había sostenido, porque era el mandato del Señor. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Esta es otra posición que enseña a nuestro Dios la humillación total. Encorvarse de tal manera de meter nuestra cabeza entre las rodillas, es decir, hacer una posición de sumisión total. Tú eres Dios, yo soy polvo que te alaba, que te necesita, bendíceme. Entonces, y dijo a su criado, él se puso a orar y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. No vengas otra vez a preguntar. Sube, ve, si hay algo vienes. Sube, ve, si hay algo vienes. Así es que hazlo 7 veces. ¿Se acuerda que 7 veces también se le dio vuelta a Jericó y cayó Jericó? El número 7 también tiene mucho que enseñarnos en cuanto a la obra del Señor con el ser humano. Y aquí le está diciendo: vete 7 veces. Ahora imagínese usted al criado subiendo y bajando la montaña. Subía y bajaba. Esa era la orden. Se podía haber estado ahí hasta ver algo, pero no. Sube 7 veces. Subió y bajó y no se presentaba ante él. Hasta que entonces, a la 7ª vez, en el verso 44, dijo el criado: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de un hombre. Ahora yo quiero que vean la palma de mi mano. La nube no estaba del tamaño de la palma de mi mano.
sino que al medirla él, más o menos se medía la nube al tamaño de la mano de él, pero estaba lejos. Si hubiera sido una nube del tamaño de la palma del criado, no la alcanzaría a ver. De tal manera que era una considerable nube negra cargada de agua que se estaba subiendo del mar y estaba viniendo a tierra. Entonces, ¿dónde me quedé? Dice en el verso 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, lo mandó con el rey, unce tu carro, alista tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Apenas está subiendo del mar, apenas viene por el fuerza del viento la lluvia hacia el lugar donde está el rey y donde está toda la tierra de Israel. Ahí viene la lluvia, grande lluvia. Y le dice, unce tu carro, arregla tu carro, apareja tu carro, súbete, corre y vete, porque la lluvia no te ataje, es decir, no te estorbe, no te quedes aquí, va a haber quizás una inundación. Y en el verso 45 nos dice la Santa Escritura, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, se fajó, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Imagínese usted la escena. Primero orando para que llueva. Luego le manda al criado para que le diga al rey, arregla tu carro y baja hasta Jezreel porque aquí va a llover mucho y puede ser que haya alguna inundación y te ataje, te quedes atorado por acá. Pero también dice la Santa Escritura que él se fajó y corría delante de Acab hasta llegar a Jezreel, es decir, iba más veloz que los animales que arrastraban la carreta que llevaba al rey. Eso le sucede también a Felipe en el desierto, cuando se acerca aquel hombre que era de Etiopía, era eunuco, era siervo de la reina de Candace en Etiopía. Y también Felipe se acerca y le pregunta, ¿crees lo que es? ¿Lees? ¿Crees lo que lees? Señores, él iba a la velocidad del carruaje, no paró al carruaje para hablarle, sino simple y sencillamente utilizó la fuerza que nuestro Dios da a su siervo cuando la necesita, como se la daba también a David para que corriera detrás del oso y le sacaba la oveja que ya llevaba en sus fauces. Esa fuerza, ese valor se consigue con la persistencia. Persistencia. Aquí ya vemos no la insistencia, la persistencia. 7 veces volvió a meter su cabeza también él. 7 veces estuvo orando. No dice la Santa Escritura si fue mediodía o un día, pero se entiende que persistió hasta que grande lluvia vino a Israel como bendición del cielo. Y dice la Santa Escritura que corrió delante de Acab hasta llegar a Israel. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos que persistir, insistir, persistir. Aquí 7 veces, allá hasta amanecer. No sé si me esté explicando. Espero hacerlo con todo respeto. Espero alcanzar a explicarles cómo es esto. ¿Dónde está el secreto de la insistencia, de la persistencia? ¿Qué se alcanza cuando nosotros persistimos, pero no cejamos, no nos damos por vencidos? Continuamos. He visto personas tan capaces cuando se toman una meta, la alcanzan. Yo conocí al doctor Aranguré en Chihuahua, un doctor que en la UNAM hizo 2 carreras en una. 2, una en la mañana y otra en la tarde. Y sacó sus títulos de medicina en 2 especialidades. Es neumólogo y no sé cuál es otro, que es más,
Le mando un saludo cordial y respetuoso al doctor Arangure allá en Chihuahua. Así es que, señores, cuando nosotros persistimos, una gota de agua puede perforar el más duro concreto. Una gota de agua. Válgame, se me fue el término. Perfora el más duro concreto. Una gotita constante, una gotita constante, una gotita constante. Muy bien. Entonces ya vimos, insiste, resiste, persiste. Y nos falta solamente resiste. Y para esto voy a tomar a un personaje, permítame ver hacia dónde tengo que dirigirme. Marcos 14, 32 al 36. Marcos 14, 32 al 36. Voy a dirigirme al personaje majestuoso que cubre de pe a pa, de pasta a pasta, la Santa Escritura. El Verbo, Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. El magno personaje de la Biblia. Quiero que veas la resistencia. La resistencia. Tenemos tres personajes, Jacob, Elías, y ahora vamos a continuar con nuestro Señor y Dios, Jesucristo. Y dice a la letra en San Marcos, capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Perdón. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Aquí entró en una gran depresión el Señor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál era la obra que iba a llevar? Él iba a llevar los pecados, las enfermedades, los dolores, las rebeliones y el castigo por nuestra paz sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Él iba a llevar los pecados desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre que naciera. Él. No era cualquier obra, no era cualquier cosa lo que estaba por suceder. Y el precio que se iba a pagar era la propia vida, la que había tomado de su madre como humano. Entonces dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Ahí la humanidad que él adoptó empezó a hacer su efecto. Empezó a lacerar su fe. Y dice la Santa Escritura que así oraba él. Decía, Abba, Abba, traducido es Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Era tan fuerte la presión que estaba llevando que le pidió al Padre, si es posible, creo que no voy a poder. Sin embargo, su obediencia superó a su depresión, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, porque cuando tú obras, tú sabes hacer las cosas y tengo que depender totalmente de ti. Ese ejemplo que nos está dando Jesucristo nos lo da a nosotros los humanos. Tenemos que imitar esto. Resistir hasta la misma muerte, sin movernos de la fe en nuestro Señor. Hay personajes como Job que dijo, aunque me matare, en él esperaré. Personas que dieron su vida en el circo romano, la iglesia primera, cuando iniciaba la iglesia el primer siglo, los romanos estaban lacerando a toda la fe, matando a todos los cristianos. Decirles cristianos era decirles lo peor. Ahora la gente nos dice cristianos
hasta cierto punto con respeto, pero era un adjetivo calificativo altamente peyorativo. Es decir, era un insulto decirles cristianos, los del camino, los cristianos, los seguidores del crucificado. Así. Y ellos resistieron hasta la muerte, porque ese fue el ejemplo que les dio su maestro. Padre, si se puede, vamos, quita esta pandemia. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, yo necesito que tú me sostengas. Y vamos a ver el resultado a esa oración. Vamos a ver el resultado, cómo el Señor, por horas, pasó golpes. Lo traían de Herodes a Pilatos. Se lo llevaban al gobernador y se lo llevaban al representante del gobierno romano. Se me fue ahorita el nivel, el título. A Pilatos. Entonces empezaron a hacer muchas cosas con él. Lo empezaron a golpear, lo encadenaron. Usted vio La Pasión de Cristo, la que hizo Mel Gibson. Mucha gente dijo que esa película fue altamente violenta, sangrienta. Deberían de haberla detenido, que no la exhiban, porque verdaderamente no fue así. Y tengo que decirle algo, con todo respeto. Y esto no lo tenía en mi mente decirlo, pero lo voy a decir. Toda esa gente que dice, debieron detener eso porque verdaderamente no fue así. Y esa gente tenía toda la razón. No fue así. No fue así. Le voy a decir cómo fue. De acuerdo con Isaías 52, último verso. No, el verso anterior, el penúltimo, el 14. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Lo repito otra vez. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hay otras versiones que dicen, dejó de parecer humano. Entonces, Mel Gibson hizo eso. Lo figuró cruentamente, terriblemente. Pero en la película todavía vemos a un ser humano. Todavía. Dice la Biblia que le mesaban la barba. No le besaban, le masaban la barba, le quitaron la barba a jalones, igual que el pelo. Y con la caña de la lanza, la parte de abajo, rompieron los pómulos, las cejas, los dientes. Eso no lo alcanza a entender el común cristiano. Dejó de parecer hombre, humano, y lo escarnecieron. No tenía nada que lo cubriera en su intimidad. Estaba en sus carnes, desnudo. Él confiando en su Padre hasta la muerte. Déjeme ver dónde me quedé. Estamos en Marcos 14, 32 al 36. Muy bien. Aquí estoy. Bueno, sí lo terminé. Cuando dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué importante es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz que el Señor nos pone. Él tomó su cruz también como ejemplo y la llevó. De tal manera fue el resultado de su sacrificio que aquí está un exalcohólico alabando su nombre. Hace 40 años, en marzo del 1980, el Señor salvó por la radio a este hombre. El programa era La Voz del Evangelio Eterno, de un predicador, de un pastor de Salinas, California. Deje ver si me acuerdo ahorita el nombre. No me acuerdo ahorita el nombre del hermano. Ese hombre entró, la palabra de él, a mi corazón. Esa noche, eran los primeros 15 minutos del 11 de marzo de 1980. Esa noche, el nombre con el que se me bautizó aquí quedó escrito en el libro de la vida.
Y es por eso que lo alabo, lo bendigo con todo mi corazón. Bien, vamos a ver más del efecto que él hizo. Déjeme ver. Aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo, lo puedo sacar. En Lucas 23, 33 y 34 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahora fíjese el poder que se le dio por la misericordia del Padre para poder resistir todo lo que le hicieron. Esta frase, que es la primera o la primera palabra que él prorrumpe colgado en esa cruz, dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Quién puede perdonar a una persona si no está fortalecido espiritualmente? Por eso él decía, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y en aquel entonces los cristianos lo hicieron. La iglesia no está preparada para el sufrimiento. Ese es un gran problema que tenemos. Por eso es este tema también. Insiste, persiste, resiste. Porque nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque se nos ha enseñado que viene un rapto, que no aparece en la Biblia esa palabra para nada. Y que primeramente viene ese rapto y luego viene la tribulación, mientras que la Biblia dice lo contrario, totalmente lo contrario. Primero viene el anticristo, se presenta, primero la apostasía de la cual ya estamos sufriendo en la iglesia. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Toda aquella imagen que el Señor le dio a su iglesia se ha perdido totalmente. Hay profetas y hay apóstoles cuando no debieran haber. Y la historia de 2000 años atrás nos dice lo que estoy diciendo. O sea, como periodista yo también investigué la Santa Escritura. Y no hay ningún vestigio de que haya habido profetas en ese tiempo, desde el Señor hasta acá. Ahí está un don, el don de profecía, pero no el oficio de profeta. Y apóstol, el último fue Pablo. Después diré por qué debe de ser un apóstol judío y haber visto al Señor y haberlo visto resucitado. Eso le pasó también a Pablo. Así es que, señores, no hay nada de esto. Nada. Le quiero solamente leer, si el Señor me lo permite, para no irme hacia otro tema que el que me interesa enseñarles es estos que estoy teniendo. Aquí está, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Usted, que es cristiano, usted que está iniciando, fíjese, para que no lo engañen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Ni os conturbéis, ni por espíritu. El único espíritu que puede ir en contra de esto no es el Espíritu de Dios, ni es el espíritu humano, es Satanás. Ni por espíritu, ni por palabra, tampoco, porque él es mentiroso. Todo lo que dice es mentira. Y luego dice, ni por carta como si fuera nuestra. No pudo meter una carta falsa para poder sostener un mentado rapto que viene del latín, mientras que el Nuevo Testamento todo está sacado del griego. Eso está interpolado. Si acaso aparece en alguna Biblia la parte que diga rapto, yo no lo he encontrado en ninguna de las versiones. Encuentro harpazo, encuentro arrebatamiento, que de ahí viene la palabra zarpazo, que es la que hacen todos los felinos salvajes. Toman así su presa. Así va a ser el arrebatamiento. Pero, ¿cuándo? Aquí lo dice. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esta doctrina ya la tenía Pablo, ya se la había enseñado a la iglesia muchísimas veces. Les decía, no va a ser así como en el último tiempo va a venir un espíritu, va a venir una palabra que no es de aquí, quizás una carta como si fuera nuestra. No se dejen mover de lo que yo enseñé. No se muevan fácilmente, dice ahí, no se muevan. Y dice más adelante, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ahora saben ustedes, en aquel entonces saben lo que lo detiene para que luego se manifieste. Es el mismo Espíritu Santo que está esperando los tiempos para que todo suceda conforme a lo establecido por la palabra que él mismo inspiró. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo presente. A lo presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Muy bien, señores, cuando nosotros estamos en problemas, que insistimos, que persistimos, que resistimos, empezamos a vivir la vida de los primeros cristianos. Ellos sabían que ser cristiano iba a ser algo que les podría costar la vida. Eso no se dice en la iglesia porque entonces se va la gente. No, no se va. Se va a ir de espaldas cuando vea que esto, que es principio de dolores, y también lo he escuchado de muchos siervos, es principio de dolores, pero le quitaron a la versión Reina Valera 60 y a muchas otras de parto, dolores de parto. Y solamente las hembras tienen los dolores de parto. En este caso es una una forma figurada. La tierra va a sacudirse porque viene el hijo. Es principio de dolores de parto porque viene el hijo. Y es el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero terminar esto. Voy a hacer un estudio sobre todo esto para que con la Biblia podamos nosotros discernir qué es lo que se nos está diciendo y qué es lo que va a suceder. Pero volviendo al punto de insiste, persiste y resiste. Mire, escribí aquí esto y se lo voy a pasar. Dice, todo creyente en todo lugar pasa luchas y pruebas y debe insistir para su bendición. Luchas y pruebas, tribulación. Todo creyente en todo lugar debe permanecer en Cristo y persistir hasta que la nube del tamaño de una mano se convierta en grande lluvia de bendición, utilizando a Elías como el personaje para sostener este punto. Y luego el tercero dice, todo creyente en todo lugar debe resistir hasta la misma muerte, como el Señor lo hizo. ¿Para qué? Para continuar hasta que nos demos el último aliento o el Señor nos levante al final con el toque de la trompeta. Así es que, señores, señoras, hermanos, hermanas, todos, me alargué un poquito. Quiero agradecerles que estén viendo estos estudios, pequeños estudios. Quisiera tener una pantalla, quisiera tener más tecnología para hacerlo mucho mejor. Pero el Señor me tiene así y así vamos a continuar hasta donde Él lo indique. Le solicito amablemente que se suscriba para que esta compañía que nos permite, YouTube, que nos permite predicar el Evangelio sin ningún costo, pueda este programa permanecer. También toque la campanita para que cuando salga el siguiente video, usted sea de los primeros que lo vean. Este fue su amigo, servidor y hermano en Cristo, el pastor Alfonso Bañuelos, pastor de la iglesia Amor Divino en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Agradezco la bendición de haber estado con usted todo este momento. Que el Señor les bendiga.